¿Cómo están, queridos amigos de la comunidad de YouTube? Bienvenidos a un nuevo podcast para este canal. Como bien me dijo al usuario al que voy a saludar a continuación, Rayobank 2024, me gusta la idea de hacia dónde quieres ir con tus podcasts. Quiero saludarle especialmente porque me ha dado una idea para hacer este podcast, es decir, la idea central del tema de este podcast. La agradezco a Rayobank 2024 porque voy a hablar del tipo de juegos que a mí me gustan, de comunidades donde he estado, de otros juegos que he jugado en el pasado y que estoy jugando en el presente o que quiero jugar en el futuro. Así que siéntanse, pónganse cómodos, vayan a por té, vayan a por café o mientras estén haciendo sus cosas escuchen este podcast porque igual les parece interesante a ustedes. El tipo de videojuegos que a mí particularmente me gustan, también los que no me gustan. Bueno, a lo largo de los años, en eso sí que creo que no he cambiado. A lo largo de los años me ha gustado mucho un tipo de videojuego, un género. Desde muy pequeño, y me voy a remontar, me recuerdo al abuelo Abe Simpson, porque en 1922, algo así, me siento así con lo que voy a contar, pero sí es muy interesante, ¿no? El por qué me gustan ese tipo de juegos. La verdad no sé por qué. El caso es que uno de los primeros juegos que a mí me gustaban se remonta al 2004 más o menos, cuando yo tenía 8 años. Hace 20 años empezó los primeros videojuegos que a mí me gustaron. Con 8 años yo tenía a mi primo en mi casa. O sea, vivíamos juntos y él tenía unos 20 y tantos años y yo tenía 8. Entonces él estaba en la edad que tengo ahora, mucho menos, 20 y pocos, yo tengo ya 20 y muchos, él tenía 20 y pocos y bueno, él estudiaba mucho tal, pero había una parte, bueno, que le gustaban los videojuegos, un poco pero no los videojuegos en sí, sino que jueguitos, y él traía jueguitos, no sé, nunca lo vi jugar, pero bueno, creo que los traía para mí, pero o también para él, no lo sé, la verdad, porque no me acuerdo muy bien, era muy pequeño. Pero el caso es que él traía juegos. Traía juegos y creo que eran más para mí, porque él no jugaba. No jugaba tanto o no jugaba o medio probaba los juegos. En ese tiempo estaba Flash Player, la moda del Flash Player. Y como no vivíamos en España, teníamos mucha influencia de México. Mucha influencia de México porque en Latinoamérica hay mucha influencia de México. En Centroamérica hay mucha influencia de México. Y bueno, traían cosas así como huevo cartoon. La gente que es de México a lo mejor se acuerda que tiene un tiempo. Se fue muy famoso lo de huevo cartoon. Eran simplemente aplicaciones en Flash interactivas. Eran como vídeos interactivos en Flash Player. Y bueno, eran cartoon, como lo dice así el nombre, eran caricaturas divertidas, un poco humor adulto, porque bueno, en México y en ese tiempo no escatimaban mucho en las edades, entonces un niño de 5 años, de 8 años, pues podía ver cosas caricaturescas y a lo mejor el contenido no era un contenido exactamente para esas edades, ¿no? Entonces a mí me divertía mucho el huevo cartoon y eran temas muy adultos. Y eso era lo que él traía en un pendrive, en un flash player, en una memoria flash. Le pasaban, quizá compañeros de universidad, le pasaban cosas así de WoW Cartoon que descargaban, que ellos tenían internet, que mi primo ni siquiera tenía, no había en casa internet, estamos hablando de... No del inicio de internet, pero eran tiempos muy iniciales en el que el internet, bueno, no es como es ahora, ¿no? Que está en todo, ¿no? En ese tiempo estaban mucho los cibercafés, estaban mucho los discos, unidades lectoras de CD en la que se ponía la música de esa manera. Yo viví lo de Lares. Bueno, todo lo de ese tiempo, el Messenger, claro, se veía ahí que estaba instalado, pero no había internet, porque no se usaba internet, lo que se iba era cibercafés. Bueno, es una historia muy antigua y nostálgica, ¿no? De ese tiempo. El caso es que ahí fue donde
empezó la cosa, ¿no? De que porque mi primo, que tenía 20 y pocos, le pasaban compañeros de clase cosas de jóvenes en ese tiempo. Y yo era un niño y bueno, veía eso y lejos ya de jugar a juegos que no, que eran físicos, ya me empezaba a interesar. Si no recuerdo mal, mi primo llevó ese ordenador, el primer ordenador de casa. No era el primero, pero era el primer portátil moderno en casa, porque quizá hacía 2 años antes era, lo que había era un ordenador, pero era de estos antiguos de torre, gordos, y no servían para pues, prácticamente nada. Era simplemente para encenderla, para el Word, para el Paint y ya está. Pero el primer ordenador moderno portátil fue por que se lo dieron a mi primo. Y yo ahí empecé a ver, wow, y empecé a probar yo recuerdo perfectamente la primera vez que probé el touchpad. Se llama touchpad, ¿no? El ratón de los portátiles. Uy, no sabía usarlo, la primera vez no sabía usarlo. Yo recuerdo cuando no sabía usarlo. Y cuando aprendí rápidamente con 8 años a usar el ordenador portátil y me pareció toda una cosa moderna, una novedad increíble, ¿no? Como te puedes imaginar, supongo que tú te acordarás la primera vez que manejaste un ordenador portátil, ¿no? Entonces, yo recuerdo que era un compact. Era un compact. Yo lo veía moderno, traía el Windows XP y veía que se podían personalizar algunas cosas. Y decía yo, wow, Windows XP. Uf, porque yo lo que recuerdo era de ese de torre que decía Windows 95 y 98 y no se podía nada prácticamente. Bueno, el caso es que en ese contexto empecé a ver algunos jueguitos para PC. Jueguitos muy sencillos en Flash Player. Luego, juegos de la Game Boy. Yo empecé a jugar juegos de la Game Boy, no en una Game Boy porque no tenía, sino porque a mi primo, él instaló un emulador que era, si no recuerdo mal, era el Visual Boy, creo, que ya es muy reconocido y tiene muchos años, ¿no? Pues él en ese tiempo instaló, mira si era moderno para la época todo, que instaló el Visual Boy, el emulador de la Game Boy Advance para ordenador. En 2004 te hablo, hace 20 años. Y bueno, le instalaba jueguitos de la ROMs de la Game Boy. Y ahí fue donde yo empecé a jugar a el Mario. Había uno que se llamaba Blade Blade, Mucha Lucha. Juegos de la Game Boy. Pero mi favorito, con mucha distancia además, era el Pokémon. Esa fue la primera experiencia que tuve yo, por así decirlo, de mundo abierto, de RPG, de rol, porque a mí me gustó, me pareció increíble, novedoso lo de explorar en distintas ciudades. En los juegos del Pokémon de la Game Boy, para el emulador de la Game Boy, que estaban en inglés y yo no entendía nada. De hecho, no avanzaba nada en la historia, me quedaba muy estancado en un punto porque no entendía inglés. No había internet, no habían traductores. Entonces iba a ciegas con la historia del Pokémon en inglés. De hecho, una anécdota así rápida, yo tenía un profesor de inglés. Y mi madre era amiga de ese profesor de inglés. Y yo le pedí que por favor le dijera que me tradujera algunos diálogos del juego porque yo no sabía cómo avanzar en un punto de la historia. Imagínate qué increíble, ¿no? Es decir, oro puro, historia pura, ¿no? Pero bueno, el caso es que ahí fue donde descubrí que me gustaban mucho los juegos de mundo abierto. Porque era lo primero y bueno, el precursor del mundo abierto para mí. Quizá puede haber más juegos, pero era lo que yo tenía a mi alcance y lo que mi primo se descargaba en ese tiempo porque le pasaban esos juegos limitados. Era el Pokémon, el más parecido a lo que era un mundo abierto. El Pokémon creo que eran tres, era el Pokémon verde hoja, que bueno, como está en inglés era el Leaf Green o algo así, o Fire Red. Rojo fuego era el Esmeralda, bueno, no era Esmeralda, era Zafiro. Yo estoy ya mezclando de lo que jugué después. Era el Zafire, el Pokémon Zafire, estaba en inglés. Esos fueron los primeros juegos. Y claro, como eran las primeras versiones del emulador, ese emulador no era tan bueno. Iba lento. Entonces, la música de los
de las ROM de los juegos era lenta. Ya después descubrí que no era así que sonaba años después, sino que era mucho más rápido el juego de lo que yo jugaba, de lo que estaba acostumbrado. Pero bueno, como era lo único lo que se podía hacer en ese momento, era lo que yo recuerdo. Entonces esa fue mi primera experiencia jugando. Y descubrí que me gustaba el Pokémon, etc. Luego un tiempo después, en ese tiempo yo lo que hacía era jugar a esos juegos por emulador. Luego tiempo después ya vine a España y ya empecé a, bueno, tenía la Nintendo DS, ese fue mi primera consola portátil. La Nintendo DS, yo quedé encantado del Pokémon, te podrás imaginar cuando ya un par de años después, 3 años, ya tenía yo la Nintendo DS, una generación más avanzada que la Game Boy, y ya se podían comprar juegos, cartuchos de juegos de Pokémon en español aquí. Y el primer juego que me compraron fue el Pokémon Diamante. Entonces quedé encantado. Bueno, fue increíble. Y siempre me gustaron mucho esos juegos. Bueno, el Mario también me gustó mucho. Pero el juego del Pokémon Diamante, increíble. Lo pasé, clonaba Pokémon. Ya medio en ese tiempo se podía uno conectar a la conexión Wi-Fi de internet. Estaba empezando lo de la Wi-Fi o la Wi-Fi, como se diga ya. Lo de la Wi-Fi en internet ya estaba empezando un poco. Y como no había seguridad tanto en las redes de los vecinos, había mucha más conectividad sin clave. Entonces podía entrar a la Wi-Fi del vecino con la DS sin clave, entonces era más fácil. Y ya pues probaba, era un internet que estaba, era una Wi-Fi que ya estaba naciendo, ¿no? Todavía se iba a videoclubs, todavía los juegos se compraban en tiendas, habían tiendas de CDs, habían alquiler de películas, yo lo recuerdo perfectamente, estamos hablando del 2007. Ya en la última parte de ese tipo de negocios, de tecnología, la tecnología de CDs, el Nero, programas para quemar CDs, donde se instalaba todo por CD, etc. Yo no tenía ordenador, iba mucho a cibercafés, a locutorios, como se dice aquí. Todavía la gente jugaba al GTA San Andreas. La primera vez que yo vi un juego que decía GTA San Andreas fue en un locutorio, en un cibercafé, allá por 2007, que muchos niños entraban a jugar a esos videojuegos. Y bueno, yo no jugaba a nada por ordenador porque no tenía, entonces era lo que jugaba era al Pokémon. Bueno, pasó el tiempo. Y ya tuve mi primer ordenador, más o menos en el 2009, 2010 tuve el primer ordenador. Y a mí me gustaban mucho esos juegos como de mundo abierto, de explorar, de personalizar. Y conocí al primer juego online ya teniendo mi ordenador, ya teniendo internet. Cada vez era más fácil acceder a la Wi-Fi de internet, a la Wi-Fi. Y accedí por primera vez. El primer juego que me gustó mucho online era el Habbo. Bueno, Habbo fue un mundo, así como después lo fue para mí Sam. Yo todo lo que tenía que ver con Habbo era un mundo de Habbo increíble, ¿no? Habbo es un juego en 2D primitivo, todavía existe, pero ya ni la sombra de lo que fue antes, pero fue muy popular a finales de la década de los 2000, en 2009, 2010, 2011, 2000, hasta 2012 se jugaba mucho al Habbo, entonces era mi juego favorito. De hecho, una anécdota es que yo llegué a gastar, a escondidas de mis padres, llegué a gastar en Furnis de Habbo porque yo quería tener una discoteca. Era un juego así como de personalizar salas, era de decorar, de muebles, sí, a decorar y también de explorar otras salas. Entonces son géneros de juegos para mí muy parecidos. Yo no podía jugar al Second Life porque el ordenador no aceptaba, era malo. Entonces, pero sí me llamaba la atención juegos así de Second Life, de vida virtual. Ya andaba yo buscando como ese tipo de género. Siempre, de toda la vida me ha encantado ese género desde que yo era un niño, o géneros parecidos. Bueno, el caso es que también me empezó a interesar lo de los servidores, porque como claro, yo no tenía dinero, había mucha gente que no tenía dinero y quería exprimir al máximo lo de decorar, lo de comprar furnis, muebles, tal.
quizá por esa curiosidad, a mí me llamaba la atención cómo conseguir todo gratis. Y empezaba a ver el mundo del... En ese tiempo que tú eres medio niño rata y te crees hacker, decías tú, oh, puedes ser hacker fácilmente todo y tal. Entonces empecé a buscar y me empecé a interesar por los servidores. Y ahí es donde empecé a ver los primeros servidores de Jabo que se llamaban Olos. Eran servidores, bueno, veía yo tutoriales y eran en Champ. Eran servidores desde el Apache. Cosa que hoy es impensable porque es súper inseguro abrir un servidor desde el Apache, es decir, desde tu conexión local, a hacerla pública. Eso era era vulnerable. ¿Se imaginan ustedes hoy en día abrir un servidor desde el Apache, desde su conexión local? Te roban toda la información a más no poder de esa forma. Pero claro, era lo que había en ese tiempo, no había tanta maldad, la gente era más inocente, éramos más niños. Entonces eran tutoriales de abrir servidores por Sham. No había dinero, no había lo que hay ahora de que fácilmente se puede pagar por internet. Incluso siendo niños, imagínate, en ese tiempo éramos niños. Era más difícil lo de pagar por internet. Había cierta desconfianza en pagar servicios por internet. Entonces, bueno, la gente hacía lo que podía gratis. Y una de las formas era mediante Apache abrir un servidor sin pagar VPS. Y bueno, mediante Apache y NoIP, un servicio que se llamaba NoIP para convertir tu IP pública en dominio. Y así conseguías cierta cosa para abrir un servidor y que la gente entrara desde fuera. Abrían los puertos, abrías tus puertos y bueno, así entraban a la gente a tu servidor. Algo totalmente impensable para la fecha porque es totalmente vulnerable. Es como regalar tus datos, tu PC al mundo entero, ¿no? Es impensable hoy en día hacer eso, pero bueno. El caso es que yo quería abrir un servicio así, pero no tenía los recursos, ni los medios, ni los conocimientos, ni nada, pero siempre me gustó la idea de abrir un holo de Jabo, un servidor propio. Lo llegué a hacer, llegó a estar a lo mejor, yo llegué a abrir, mi primer servidor de algo fue de Jabo y era enero de 2012. Duró a lo mejor 15 días, un mes, menos de un mes, pero lo abrí y esa fue la primera experiencia con un servidor que tuve. Y bueno, ahí abrí el Jabo, bla, bla, bla. Pasó el tiempo, siempre estaba yo en el mundo del Jabo, me abría foros. En ese tiempo fue mi mayor creatividad, mi mayor motivación para, bueno, abrir páginas webs, creaba páginas webs. Mi mayor motivación de buen máster y de creador de cosas. Porque habría servidores, páginas webs, foros. De hecho, yo quería crear mi propio YouTube. Creía que era fácil. Todos los niños hemos pasado por eso. Que nos hemos creado. Creado en esa educación de internet, en ese tiempo de que empezaba todo el internet y tal. Yo recuerdo lo de la ley Sopa. Recuerdo, yo veía a Dross ya por primera vez en ese tiempo, que decía el cierre de Mega Upload. Que veía yo cosas como que le estaban ya endureciendo cosas de la piratería, porque antes se podía todo fácilmente y ya lo iban endureciendo y mucha gente protestaba en internet, los canales grandes hablaban de eso. Ya veía yo YouTube por algunos canales antiguos de YouTube. YouTube no tenía nada que ver como es ahora. Fue mi mayor momento de exploración de internet y yo lo recuerdo con mucho cariño. YouTube y internet era de otra forma, era más, quizá más libre, quizá no estaba tan controlado por multinacionales, no estaba tan controlado y podías un poco hacer más lo que querías, lo que quisieras. Y bueno, el caso es que fue una bonita época y muchos la llaman la era dorada del internet. Fue una época muy interesante, muy, muy inocente de internet. Ya iban endureciendo las cosas, bueno, pasó el tiempo. Y luego conocí a un juego quizá también de exploración, RPG, MMORPG, mejor dicho, no sé si lo he hecho bien, porque un amigo me lo recomendó. Yo ya empezaba a dejar Jabo de un lado y me interesé más en este juego. Se llamaba Dofus. También era de exploración, eran varias ciudades, era un juego medieval, de clases, de lucha, en el cual eran PvP, era un poco más diferente a lo que
a lo que yo estaba acostumbrado, era un juego muy diferente, pero sí había PvP y bueno, era de exploración, te ponía sets, era de, bueno, luchabas contra otros jugadores, luchabas y buscabas sets, leveabas, subías de nivel, era un juego bastante competitivo. También era en 2D porque no había más. Era esto, hablo de esto 2012, 2000. El año que más jugué ese juego fue el 2012. El caso es que, bueno, eso fue por yo ser competitivo con unos amigos que yo conocía personalmente, al cual también se habían creado cuentas en Dofus y yo jugaba también, me gustaba mucho. El caso es que, bueno, jugué Dofus durante. Dejé Howl y jugué Dofus durante unos 2 3 años. No, 3 no. 2012 y 2013 jugué Dofus. Y me vicié mucho al Dofus. Y jugaba, pero por mis amigos. Algo como que me está pasando un poco algo parecido ahora, pero bueno, era en ese tiempo. Y llegó el año 2012-2013 donde empecé a ver con buenos ojos, empecé a conocer a GTA San Andreas. Por un amigo también. El mismo amigo con el que jugaba Dofus conoció GTA Samp. Ahí fue donde yo cambié de ordenador a uno un poco mejor, en el cual ya tenía yo internet, ya era más fácil acceder a la wifi. Ahí fue donde ya me recomendó, mira, me dice, he conocido un juego en el que es un mundo abierto. Puedes tener tus juegos, puedes tener tu casa, puedes tener tu trabajo, puedes tener, etcétera. Y yo, wow, impresionante, es como la vida real. ¿Cómo se llama? Y me dice GTA San Andreas. Y me mencionó aquel servidor bendito del cual todo desencadenó hasta la fecha, desencadenó lo que se desencadenó. Gracias a ese amigo, me llevó por primera vez a ese servidor y empezamos a jugar. Y ahí empezó la historia. De Sam no quiero hablar porque de eso se trata este canal, no voy a hablar de Sam porque es redundante. Yo lo que quiero hablar es de cómo llegó a todo esto. Bueno, pasé 10 años en Sam, etcétera, etcétera. Y prácticamente como me dio cierta fama el Sam, no volví a jugar a otros juegos. Fue el juego con el que más tiempo estuve, el Samp. Más nada. Hasta la fecha que más o menos en mayo, junio, conocí un juego nuevamente porque unos amigos me lo recomendaron. Unos amigos con los que trabajé me recomendaron y me dijeron, hay un juego muy bueno que se llama Once Human. Ellos me habían dicho de Minecraft, de no sé qué, pero a mí el Minecraft nunca me interesó mucho, nunca me gustó. Y eso que es de explorar y tal. Pero a mí el tema de craftear, es decir, de modo supervivencia, de que te morías fácilmente, nunca me gustó mucho eso. Yo quería un juego en el que me dejen tranquilo con eso, con el tema del hambre, con el tema de no morir, con el tema de que no me ataquen. Y yo prefiero que me dejen explorar, el que no muera tan fácilmente. Entonces no me llamaba Minecraft por eso. Yo jugaba Minecraft poco, pero lo jugué en modo creativo en 2013. Modo creativo porque me gustaba crear casas, me gustaba modos creativos porque yo venía del How y tal. Pero Minecraft nunca me interesó mucho. Pero este Once Human sí es diferente porque es una mezcla un poco entre el GTA, el Minecraft, el Fortnite. Tiene PvP, puedes crear. Es un mundo tan abierto y tan diverso que es súper adictivo. Tiene PvP, tiene lucha, es decir, si te gusta más un género y te vas por un lado, te vas por un lado. Si te gusta más el otro, si te gusta jugar en equipos, juegas en equipos. Si te gusta jugar varias personas, juegas con varias personas. Es decir, es el primer juego que a mí me ha causado mucha ilusión, el cual me he enviciado un poco. Es el Once Human. Once Human, yo lo recomiendo, es un juego de Steam. Es un juego en el cual está en inglés, lamentablemente solo está en inglés. Espero que lo traduzcan, pero si en inglés es adictivo y es muy bueno, muy interesante. Imagínate si estuviera en español. Es un juego el cual tienes que ver tutoriales porque la gente que recién empieza como que se pierde y no le entiende, pero con el paso del tiempo te da un abanico de posibilidades. Es un juego que tiene tanto por explorar, tanto por jugar. Puedes jugarlo de diferentes maneras, puedes hacer tantas cosas.
es infinito. Yo no sé por qué no es más popular, porque a mí me ha dejado maravillado ese juego. Y ningún otro juego me había maravillado tanto en 10 años como ese. Así que estoy viviendo como una nueva transición, ¿no? Que ya la viví hace 10 años, la estoy viviendo ahora. No quiere decir que que deje de jugar al GTA San Andreas por todo lo que me dio, porque gracias al GTA San Andreas me están escuchando ustedes. Entonces yo le tengo respeto y le voy a tener un lugar siempre en GTA San Andreas, como dije en mis anteriores podcasts. Pero bueno, este podcast se trata de los juegos que he ido conociendo a lo largo del tiempo, los juegos para mí más relevantes y por el género de juegos favoritos que yo he jugado. El género, y bueno, no quiero ahondar dentro de ese género qué juegos he jugado, sino más bien lo que he profundizado en este podcast es el tipo de juegos que a mí me han llamado la atención, los más relevantes, los más interesantes. Yo he jugado a muchos, he jugado al Mario, he jugado a juegos online, pero yo quiero hacer énfasis en los juegos que realmente me han marcado a lo largo de estos 20 años, desde que empecé a jugar. Y creo que los he dicho todos. Creo que he hecho una cronología muy buena para un podcast de media hora. Así que bueno, un saludo a todos. Espero que les haya entretenido este podcast, queridos amigos. Cualquier otra cosa, cualquier otro tema, cualquier otra sugerencia, duda, pregunta, idea, me lo comentan y yo en el próximo podcast, cuando eh, voy a mencionar a ese usuario como lo mencioné a este que me dio la idea. Así que espero que les haya entretenido. Muchas gracias por escucharme. Hasta el próximo vídeo.